Hola a todos, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro curso de Photoshop. El día de hoy vamos a trabajar con la herramienta de texto. Vamos a ver para qué nos va a servir la herramienta de texto, cómo aplicarla, pero primero vamos a ver pues como para qué nos va a funcionar precisamente el agregar textos, porque la mayoría de las personas piensa que por estar utilizando Photoshop nos vamos a enfocar directamente a lo que sería la edición, la imagen, pero dejan un poquito de lado la parte del texto. Pues bueno, vamos a hacer unos ejemplos de cómo agregar texto, cómo es que se está visualizando y qué podemos hacer con el texto. Opciones para modificar nuestro texto, ¿ok? Bienvenidos todos, mi nombre es la profesora Luciana Silva Delgadillo. Les doy la cordial bienvenida el día de hoy a nuestro tercer video de este curso de Photoshop. Espero que les esté de su agrado y bueno, pues vamos a empezar, ¿ok? Bueno, primero vamos a ver qué necesitamos nosotros para poder introducir un texto. Ok, en este caso yo tengo aquí mi archivo en el cual pues yo ya cuento con una imagen que se encuentra en el fondo. La abrí directamente desde archivo, la seleccioné ya una vez que la tenía descargada y entonces la agregué y es esta que se encuentra en este momento, ¿ok? Puede ser la imagen que ustedes quieran de su preferencia. En mi caso, pues yo elegí una de Spider-Man. Bueno, ¿qué va a ser el primer procedimiento que nosotros necesitamos para esto? Ok, primero nos tenemos que dirigir, obviamente, a nuestra caja de herramientas, a la opción de texto que se encuentra aquí abajo. La herramienta de opción de texto, nosotros la tenemos, pero la tenemos de 4 maneras, aquí, ¿sale? Pero primero vamos a ver cómo manejarla como pura herramienta texto, así sencillita, ¿ok? Bueno, ¿cómo se va a manejar? Ok, al momento que yo la selecciono, mi puntero se va a visualizar de esta manera, ¿ok? Bueno, nosotros tenemos para agregar nuestro texto de esta manera, tenemos dos formas. La primera es el texto en un punto, que en este caso es agregar nuestro texto, pero de la siguiente manera. Voy a dar un clic, por ejemplo, aquí donde yo quiero agregar mi texto, doy un clic. Y entonces ustedes van a visualizar un puntito. Ya lo notaron aquí abajo, ¿sale? Este puntito me indica que yo ya puedo empezar a colocar mi texto. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo Spider-Man, ahí sí se alcanza a ver, está con letras rojas, mi texto se va a generar de esta manera, ¿ok? Esa es mi primera opción de texto, que es mi texto en punto, ¿ok? Bueno, si yo, por ejemplo, necesito hacer, vamos a suponer que es una portada de una revista, en donde me solicitan colocar diferentes textos, pero mucho ojo, textos solitos como por ejemplo este, o textos de párrafo, es decir, colocar varias líneas de texto dentro de una sola. ¿Cómo lo voy a generar? Bueno, para poder hacer ese movimiento, nuevamente tengo que tomar mi herramienta de texto, así la primera opción que tengo, y en el lugar de dar un clic para que me aparezca el punto, lo que voy a hacer es dar un clic arrastrado. Déjenme soltar el texto, que si se dan cuenta antes de, tengo mi capa fondo y ahora mi capa texto, ¿ok? Para fijar este texto, antes de seguir, voy a dar un clic aquí en esta palomita, que me fija mi texto a lo que sería en este caso mi fondo, ¿sale? Y de esa manera, si yo paso a la herramienta de selección y por ejemplo lo quiero mover, lo puedo seguir moviendo, pero si se dan cuenta, como yo voy a agregar más texto, pues se podría decir como que ya no puedo editarlo hasta ahorita, ¿sale? Ahorita vamos a ver unas opciones de edición, pero primero vamos a agregar la otra parte del texto. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo otra vez mi herramienta de texto y ahora en esta ocasión, en el lugar de dar un clic, doy un clic arrastrado, pareciera que me está agregando un cuadro de texto y en efecto, se trata de un cuadro de texto. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí coloco el texto, bienvenidos a una nueva aventura, si se dan cuenta, mi texto queda únicamente dentro de este cuadro de texto. Entonces, lo que está sucediendo es que nosotros al indicarle el espacio que va a tomar el texto,
se puede introducir de esta manera. Yo aquí tengo nodos, entonces yo puedo hacer más grande ese cuadro de texto para que mi texto se distribuya en una sola línea, o lo puedo hacer más pequeñito para que el texto se introduzca también, pero se va un poquito como más apretado. Aquí es cuestión de gustos. Ajá. Si ustedes van a utilizar una sola palabra, dos, yo les recomiendo que lo hagan con un texto de punto. Pero si van a utilizar más de un renglón, entonces sí pueden utilizar un texto de párrafo para generar esta opción. De hecho, el objeto de tener un texto de punto, que fue el primero que nosotros colocamos, es introducción de texto, pero que nos resulte útil para añadir palabras a la imagen. Es decir, como les comentaba, esto es recomendado únicamente para palabras, para partes cortitas de texto, ¿sale? Ya si nosotros queremos irnos más allá, con más texto, entonces agregamos ese texto de párrafo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente opción de mi texto, que sería la edición. Nosotros al momento de colocar o estar utilizando cualquiera de nuestras herramientas, pues ya sabemos que en la parte de acá arriba tenemos ciertas propiedades. El texto no se queda atrás, por lo tanto voy a seleccionar este texto y nosotros podemos modificar en este caso con nuestra primera opción el conmutar la orientación de mi texto, es decir, ahorita se encuentra de este modo y si se dan cuenta el icono que tengo me indica una flecha hacia abajo o una flecha a la derecha. Si yo le doy un clic ahí, mi texto se va a mover. No sé si lo alcancen a notar, vamos a hacerlo un poquitito más grande. Voy a aplicar un poquito de zoom para que lo puedan notar. Ajá. Si se dan cuenta, ahorita mi texto pues se desordenó, ¿sale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, este texto se desordenó de la siguiente manera porque esta opción que yo apliqué me permite que yo pueda utilizar mi texto de manera horizontal o de manera vertical. Ajá. Por lo tanto, ahorita fue lo que yo generé. Entonces, voy a volver a generar ese texto, pero lo voy a generar así más cortito para que se pueda ver. Y voy a hacer su espacio más grande para que ustedes puedan notar el cambio, ¿ok? Entonces, voy a cambiar el color. Aquí tengo la opción del color. Vamos a ponerle que va a ser un color más así como blanco para que se pueda distinguir con el fondo. Y entonces vamos a ponerle bienvenidos, solamente la parte de bienvenidos, ¿ok? Selecciono el texto, me paso de este lado a la herramienta y le doy un clic. Y ahí está el cambio a el texto de manera vertical, pero si se dan cuenta, me lo está generando con una orientación hacia el lado derecho. De hecho, nosotros también tenemos en esta parte de la propiedad, pues precisamente hacia donde queremos la orientación. Entonces me paso para acá, me la da para acá, me paso para acá, me la da para acá, y si me quedo en el centro, pues me la da así. ¿Sale? Entonces, la orientación que me está modificando es dependiendo la orientación de texto que yo tengo ya originalmente. Si yo lo quiero regresar a como estaba, pues le vuelvo a dar clic en esa herramienta y lo vuelvo a tener como lo tenía y ahora sí, ¿no? Lo vamos a orientar a la derecha, a la izquierda, a la derecha o lo centramos. ¿Ok? Bueno, esta parte está muy sencilla porque se parece a nuestros programas en este caso de edición de texto, que son principalmente procesadores de texto como Word, PowerPoint, Excel, etcétera, ¿sale? Bueno, después nosotros contamos con los tipos de fuente. Esta sí es muy importante porque pues depende, ¿no? Si nosotros queremos una fuente muy bonita o un texto un poquito más llenito para que se pueda ver la información mejor, pues ahí depende de nosotros. Entonces ahí tenemos que encontrar el tipo de fuente ideal a lo que nosotros vamos a estar trabajando, ¿ok? De igual manera contamos con el tamaño del texto, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí en 30 vamos a moverlo, vamos a hacerlo un poquito más grande porque obviamente ya creció mi texto, pues ya no ocupo. Entonces ya se encuentra con 36 puntos y ya tiene ese tamaño. Después contamos con el enfocado. Ok, en este caso nos encontramos aquí en enfocado, pero tenemos nítido, fuerte y redondeado. Le ponemos nítido. No sé si se alcanza a ver, es un cambio muy poquito el que se alcanza a notar. Vamos a ponerle fuerte. Ahí como que se hizo un poquito más chiquita el texto. Y por último, redondeado. ¿Sale? Y el redondeado lo que hizo fue como que redondearme un poquito las esquinas que tiene la fuente.
Ahora, aquí también hay una parte importante. Dependiendo la fuente que elijamos, va a ser como me aparece mi texto. Por ejemplo, hay dos tipos de texto, un texto normal y un texto que se llama, que tiene el tipo ¿cómo decirlo?, de estilo de la fuente, lo tiene con una definición que se llama patines. ¿A qué me refiero con esa parte? Bueno, los patines en este caso son los textos que nosotros tenemos con esto, con estas salidas, ¿sale? Cuando nuestros textos tienen estas partes, tienen patines. Esta de aquí, si la alcanzan a notar, voy a hacerme un poquito más de zoom sobre ella. Este texto también tiene patines. Ahí se alcanza a ver un poquito. Ajá. Entonces, por lo tanto, nosotros los estamos trabajando con patines, ¿no? Se podría decir que en este caso, seguimos trabajando con ellos. Pero aquí va a depender, vuelvo a repetir, de nuestra fuente, ¿no? La que nosotros elijamos cuando estemos generando el texto y dándole ya su alineación, su lugar, su espacio en el trabajo que estamos realizando, entonces es en donde se va a notar qué tipo de fuente contiene. Bueno, ahorita hemos agregado nuestro fondo, nuestro primer texto y nuestro segundo texto. Aquí se encuentran juntitos, ¿ok? Bueno, después de realizar este movimiento, nosotros vamos a pasar a la parte de la propiedad de aquí arriba, ¿ok? Voy a agregar otra vez texto, pero ahora lo voy a hacer con un texto vertical, es decir, si yo quiero agregarlo desde un principio vertical, fíjense mi puntero se encuentra pues de alguna manera, si lo pueden alcanzar a ver, se encuentra así como acostado. Ajá. Entonces si yo le doy clic aquí, se encuentra mi primera opción de texto que fue la de punto, entonces le pongo bienvenidos. Se coloca ya de manera horizontal, si ustedes se dan cuenta, ajá, y se preguntarán si la quiero de párrafo. Muy bien, vamos a dejar aquí este texto de bienvenidos y vamos a pasarnos nuevamente al texto. Vamos a darle palomita para que se coloque el texto y ahora voy a tomar otra vez la herramienta. Vamos a tomarla y vamos a dar clic arrastrado y miren, ¿sale? Ahora aquí puedo poner hola. Se encuentra el texto. Damos espacio y ponemos como. Y fíjense cómo me coloca como. ¿Ya vieron? Por el motivo de agregar este texto es que para que ustedes también tomen en cuenta que no me lo va a agregar aquí y luego la siguiente parte me la va a agregar aquí y luego la siguiente parte a la derecha. O sea, no. El texto en horizontal siempre nos lo va a agregar de la manera, más bien al lado izquierdo de donde vamos empezando a trabajar. Entonces termina ese renglón, el que sigue, termina ese renglón, el que sigue y así sucesivamente. Entonces tienen que tomar mucho en cuenta esta parte si quieren aplicarla para poder agregar sus textos. Entonces eso sería pues lo principal que tenemos que saber para poder generarlos, ¿ok? Bueno, los quito esos dos textos y ahora voy a agregar otra vez un texto, pero ojo, ahora voy a agregar dos opciones más que tengo aquí abajo. Obviamente tenemos herramienta de máscara de texto vertical, pero también tenemos herramienta de máscara de texto horizontal. No me puedo pasar a la de texto vertical porque primero no sabemos qué significa que sea una máscara, ¿ok? Bueno, en algunos programas como Flash o Fireworks se utilizan las máscaras para poder indicar lo que nosotros queremos trabajar. Es decir, podemos tener una imagen de fondo e indicar que mi máscara sea un círculo, un cuadrado, un triángulo, una estrella, lo que ustedes quieran, y que solo lo que se encuentre dentro de ese determinado objeto sea lo que se pueda ver. Probablemente todo mi fondo negro, todo mi fondo blanco, no lo sé. Depende cómo nosotros lo queramos realizar. Entonces, en este caso yo voy a aplicar la primera de las opciones, que es mi herramienta de máscara de texto horizontal. Cuando yo la selecciono, mi icono se visualiza así con una T con guioncitos todo alrededor, como una selección. Voy a dar un clic aquí y entonces mi pantalla se va a colocar de esta manera. Se va a colocar mi imagen así en color rojo. Tengo mi puntero aquí indicándome que pues puedo empezar a escribir. Entonces vamos a agregarle Spider-Man, la nueva era.
¿ok? Ya que tengo esta parte, vamos a seleccionar el texto y vamos a hacerle algunas de las modificaciones que acabamos de ver. Entonces, ¿qué les parece si para empezar pues le cambiamos la fuente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esa todavía no me convence muy bien, quiero una fuente que sea un poquito más notoria, porque a lo mejor la imagen está atrapando casi toda la atención y yo quiero que también la tome el texto. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, este texto, ¿ok? Que es más grueso. Ahí se alcanza a notar un poquito. Ajá. Después vamos a colocarle, aquí si se dan cuenta tengo unas opciones inhabilitadas en lo que es el color y esta parte de aquí. Ajá. Pero bueno, no se preocupen, fíjense qué es lo que vamos a realizar. Ya que genere este movimiento, vamos a darle clic en la palomita de aquí arriba, que si me dice aprobar modificaciones actuales. Y la otra me dice cancelar modificaciones actuales. Entonces yo le voy a decir que las apruebo. Le damos un clic. Mi texto se encuentra de este modo. Ajá. No tiene un relleno y tiene la selección alrededor. ¿Sí? Entonces, esto significa que esta es la máscara, el texto. Ahora me voy a pasar para acá abajo en el panel de las capas. Ajá. Y en la parte de abajo tengo unas opciones, dentro de las cuales tengo añadir máscara de capa, añadir un estilo de capa, eliminar capa, agregar una nueva capa. Tenemos aquí lo de agregar un grupo nuevo. Y tenemos la opción de crear nueva capa con relleno o ajuste, pero si se dan cuenta, dentro de esa opción tengo opciones. Entonces tengo un color uniforme, un degradado, un motivo, un brillo, niveles, curvas, exposición. Es decir, tengo varias opciones. ¿Ok? Bueno, ¿qué les parece si colocamos la opción de color uniforme? Me manda una ventana para colocar un color. ¿Ok? Color sólido, un color solito. Entonces vamos a decirle que queremos, por ejemplo, un color como entre rojo y negro, a unos más o menos por acá. Este color me gusta. ¿Ok? Aquí abajo obviamente vienen las combinaciones de colores que se tuvieron que hacer para llegar a este tono en específico. Le damos OK y entonces se coloca el color en lo que es mi texto. Ajá. Si se dan cuenta, yo no tuve que recurrir acá. Ajá. El cambio en esto fue que ahora lo tuve que aplicar aquí con la opción de las capas, porque como yo agregué un texto con una máscara, ahora las opciones de diseño las tengo que aplicar de aquí, ¿sale? Si yo me paso para acá, aquí tengo la opción de añadir máscara vectorial, le voy a dar un clic ahí, me genera aquí todo lo voy a ir viendo dentro del panel de capa del texto que corresponde a la capa que se generó, ¿sale? Si yo la oculto, obviamente mi texto va a desaparecer, pero aquí ya la tengo mostrando. Ajá. Ahora, me voy a pasar acá a la capa, se podría decir 2. Vamos a suponer que yo quiero hacerle modificaciones al primer texto. Si yo me pongo aquí, ustedes saben que si yo le doy un doble clic aquí, se va a colocar mi cursor dentro de, para que yo le coloque otro nombre a la capa. En este caso, por tratarse de texto, la capa tiene el nombre del texto que yo coloqué. Como fue con un texto colocado de punto, entonces se coloca fácilmente porque nada más fue una palabra. Pero no, lo que voy a realizar va a ser dar un clic, pero no en el texto, sino fuera de esa área, pero obviamente dentro de la capa correspondiente a lo que queremos modificar. Entonces le voy a dar un doble clic a esta parte y me va a abrir una ventana que se llama estilos de capa. En esta parte de estilos de capa, a mí me gusta comentarlo porque la verdad es que siempre que se refieren a textos, a estilos, casi siempre cuando yo escucho esta palabra estilo es porque me estoy refiriendo al texto. Entonces me paso de este lado y me dice opciones de fusión por defecto. Tenemos varias que ya han visto anteriormente en otros programas, como son bisel y relieve, contorno, textura, trazo, sombra, resplandor interior, satinado. Es decir, lo que nosotros podemos utilizar de herramienta para poder modificar nuestro texto y hacerlo que luzca muy bien. Ajá. Si ustedes quieren irse a cualquiera de ellas, lo que tienen que hacer es dar un clic en la casilla de verificación, activarla
y entonces las opciones correspondientes a esa opción van a aparecer acá, se van a empezar a habilitar. Entonces tenemos como primera opción modo de fusión, la opacidad. Si ustedes no saben qué va a modificarse cuando se coloque, vamos a hacer la ventana para acá para que vayan viendo los cambios en el texto. Entonces me voy a recorrer un poquito más hacia acá para que el texto se siga viendo y aquí voy a poner mi ventana, ¿ok? Ahora sí, vámonos de este lado a la opacidad y vamos a recorrer la opacidad para acá. Si se dan cuenta, la opacidad me está reflejando lo que es el color del texto, es decir, que se vea mucho más fuerte o que se vea mucho más clarito. Entonces, mientras más mi opacidad esté más al 100%, más se va a notar mi texto. Y si yo la hago con menos cantidad, obviamente con menos porcentaje, lo que va a suceder es que ese texto se va a empezar a desaparecer, se va a hacer así como fantasmita. Después de esa opción tengo la fusión avanzada, opacidad de relleno. Aquí ya empieza a especificar que es dentro del relleno. Canales, que en este caso son los colores RGB, que somos los que estamos trabajando. La cobertura, y aquí tenemos fusionar efectos interiores como grupo, fusionar capas recortadas, capas de formas transparencia, máscara para capa oculta. Entonces tenemos aquí todas las opciones. Aquí tenemos el previsualizar cómo es que va a ir quedando mi texto cuando yo le vaya generando estos movimientos. Y aquí tengo que fusionar a gris, rojo, verde o azul. Vamos a ponerle a rojo a ver qué pasa. Ay, miren qué padre se ven los colores, ¿no? Como de degradado del negro al rojo, ¿sale? Y aquí tengo igual, pues la escala, ¿no? Como lo quiero. Vamos a pasar a la parte de textura. Si ustedes le quieren agregar alguna textura, puedo desactivar esta. Pero miren, se quitan las modificaciones, entonces si la dejo, se ven muy padres. Tenemos las opciones de la textura. Las del trazo, miren qué padre, ¿no? El trazo obviamente lo que me está generando es el contorno del texto. También podemos aplicar una sombra. Entonces, aquí mi sombra pues se aplicó obviamente dentro de. Si le ponemos el resplandor, pues el resplandor se ve reflejado también dentro de lo que fue mi texto. Entonces, aquí yo no les voy a decir, colóquenle esta especificación, no. ¿Por qué? Porque ustedes van a saber lo que están realizando. Ahora, como yo les comentaba, pues probablemente se trate de algún tipo de diseño, de una portada de revista, de un cartel, de un anuncio. A lo mejor ustedes lo quieren generar para, no sé, un negocio, alguna promoción, etcétera, pues entonces tienen que tomar todas estas opciones para ver cómo va a quedar. Yo, por ejemplo, no soy muy fan de estar colocando tanto los trazos, pero bueno, vamos a ponernos acá en la superposición de colores. Miren, ahí se ve muy padre. Vamos a poner la superposición de degradado en cuanto al color. Resplandor interior, miren, ahí se ve diferente. Sombra paralela. Entonces, todo esto que nosotros tenemos dentro de estas opciones de el estilo de la capa, pues son precisamente al gusto de ustedes. ¿Se acuerdan que el video anterior estuvimos mencionando que todo depende de la creatividad? Pues eso tiene mucho de razón, ¿no? Porque si nosotros queremos hacerlo uniforme todo, como si fuera un texto en Word, pues probablemente no tengan la creatividad necesaria, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí le voy a dar OK para ver qué sucede. Me voy a alejar un poquito. Ahorita no habilité, pero voy a habilitar dentro del panel ventana el panel del navegador, donde me dice dónde me sitúo. Entonces, OK, aquí me encuentro dentro del hombre araña. Bueno, vamos a alejarnos un poquito más. Estamos al 100. Vamos a ponerle acá al 50. Vamos a bajar acá para poder ver, para poder visualizar. Miren, aquí está, esta parte del texto, ¿ok? Si ustedes dicen, OK, todo muy bien, pero yo todavía tengo como que mis dudas, no sé cómo quedaría mejor. Bueno, me voy a pasar de este lado a las capas y todos los movimientos que realizamos, miren, se encuentran colocados como subcapitas dentro de mi capa. ¿Ya vieron?
Entonces, si yo, por ejemplo, digo, ups, el resplandor como que, a ver si queda, si no queda, aquí lo puedo deshabilitar. Aquí puedo ir yo deshabilitando todos los movimientos que realicé de los estilos. Ajá. Obviamente, pues ya para ir viendo que vayan quedando muy bien, ¿no? Pero la verdadera función de todo esto es que nosotros todavía tengamos el poder de seguir editando estos textos. A lo mejor no le damos mucha relevancia a un texto, pero si colocamos un título llamativo con el color, con el tamaño, con el texto correcto, no va a importar tanto lo que diga, sino lo que transmita, que en este caso sea principalmente pues el diseño que estemos aplicando. Entonces esta parte de aquí de las herramientas pues está muy bien porque todavía las podemos seguir aquí cambiando como nosotros lo necesitemos y bueno pues principalmente va a ser la mayor facilidad para nosotros, ¿ok? Bueno, entonces eso es a lo que se refiere en cuanto a nuestra herramienta de máscara que estábamos viendo ahorita de máscara de texto horizontal. Obviamente me coloca el texto horizontal y si la pongo en máscara de texto vertical, pues me va a colocar el texto vertical. ¿Ok? Bueno, espero que no haya alguna pregunta hasta acá, pero espero haber sido un poquito clara con estas especificaciones. Ajá. Ahora, tenemos también aquí, bueno, como les comentaba, ya agregamos los textos, ¿no? Miren, aquí ya puse mi herramienta, pero bueno, la voy a desactivar, me voy a pasar de este lado. Voy a subir aquí un poquito. Vamos a alejarnos, lo podemos hacer desde aquí, desde el mismo panel del navegador para que quede, miren. También estaría bien, ¿por qué no?, mover los textos, ponerlos acá abajo o tal vez aquí donde se encuentra la luz, no lo sé. Bueno, voy a abrir un nuevo archivo, pero ¿saben qué? No, lo voy a abrir desde la imagen como tengo este. Entonces le voy a decir archivo, abrir y voy a abrir la imagen que yo quiero. En este caso también es una de Spider-Man, pero esta se encuentra de la siguiente manera. Vamos así, que queremos utilizar los colores RGB, que son los que nos preguntaba hace un momento. Ok. Bueno, aquí tengo una imagen igual de Spider-Man, pero en este caso no la elegí precisamente porque se ve muy cerquita o porque probablemente aquí hay un villano en el ojito, no. ¿Qué fue la función principal que yo tomé en cuenta para generar o para traer esta imagen? Bueno, más que nada esto. Para mí, bueno, lo comento como si fuera una textura porque siento que estoy tocando así toda esta parte, pero en realidad es precisamente el diseño que tiene el traje, ¿no? A mí me llama mucho la atención que hay muchos textos, muchos anuncios que generan el relleno de los textos, pues precisamente en base a los atuendos de ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, si se trata de la película de Frozen, pues toma el color azul, ¿no? Del vestido de Elsa. Si se trata de, no sé, algún personaje de los Minions, pues obviamente el color amarillo. En este caso, pues se trata del traje de Spider-Man, que obviamente es rojo, y pues con esta textura, ¿no? De red. Ajá. Bueno, vamos a ver qué pasa si aplicamos aquí un texto, pero igual vamos a aplicar un texto de máscara horizontal. Ajá. Ustedes no tengan temor al aplicar este texto, no pasa nada. Entonces le voy a dar un clic aquí, se coloca la máscara y entonces vamos a poner nuevamente Spider-Man. Ajá. Pero en esta ocasión vamos a poner el texto más grande, ¿no? Quiero que se note, quiero que se vea, quiero que lo visualicen todos, porque como les comentaba, pues se puede tratar tal vez de algún tipo de anuncio. Entonces vamos a buscar aquí una fuente que me quede, que sea como que la que yo pienso que es un poquito ideal a lo que yo quiero transmitir. Entonces vamos a pasarnos a esta fuente. Ajá. Vamos a darle aquí, clic en la flechita de aprobar las modificaciones. Ajá. Y vamos a mover el texto. Quedó fuera de. Entonces lo voy a mover para acá adentro. ¿Sale? Fíjense qué fue lo que sucedió. Al momento de que yo lo moví, ajá,
se quedó aquí plasmado, ¿cómo decirlo? Es como un diseño. Cuando yo apliqué mi texto en máscara, esto fue lo que jaló el fondo. Aquí quedó, ¿cómo decirles? Pues quedó el recorte, ¿no? El recorte que se aplicó por medio del texto. Voy a volverlo a repetir. Voy a quitar el texto. Vamos a volverlo a aplicar para que se vea el cambio. Texto en máscara del texto horizontal. Vamos a dar un clic. Escribimos Spider-Man. Ya tiene la fuente que elegí, la que cambié en un momento. Vamos a seleccionar. Vamos a ponerle, no, vamos a darle OK. Se visualiza de este modo. Tomamos nuestra herramienta de selección, lo movemos. Otra vez. Vamos a moverlo. Okay. ¿Pueden notar? Quedó súper bien este texto y sin embargo aquí contengo el relleno, no sé cómo explicarles, ¿no? El contorno, fíjense, aquí se visualiza en rojo, me paso para acá, todavía se sigue viendo rojo, me salgo de mi área de trabajo y entonces ya nada más se ve la pura selección, ¿ok? Lo voy a poner aquí adentro y voy a dar control D para quitar la selección y aquí está, miren. Vamos a acercarnos con el zoom. Si se dan cuenta, el texto contiene esta parte que se le arrancó de aquí. Fíjense muy bien, vamos a bajar para que puedan tomar detalle. ¿Ya lo notaron? Contiene el traje que se encuentra detrás. Es como un recorte que yo estoy aplicando. Entonces, hay que tomar mucho esto en cuenta para ver cómo va a quedar. A mí, en estos momentos, pues me gustó cómo se visualizó esto, ¿no? Que se quitó, aunque a lo mejor la letra es blanca porque obviamente mi color de fondo es blanco, se recortó la parte del texto, pero que me jalara el diseño que se encontró detrás, que en este caso es precisamente el traje del Hombre Araña, pues me gusta, ¿no? Porque probablemente yo quiera pasar este texto a otro lugar. Entonces vamos a tomar aquí el texto, que si se dan cuenta, aquí se encuentra. Ok, vamos a ver mi capa. Ya no me deja moverla porque mi capa está bloqueada, pero no se preocupen, me voy a pasar de este lado. Vamos a vamos a bajarle el zoom, vamos a ponerlo en 40. Ups, me equivoqué. Ok, ahí está, ¿vale? Aquí podemos apreciarlo bien. Se visualiza el texto y se visualiza aquí un poquito escondido precisamente porque el color pues es el del mismo traje. Pero lo que me interesaba es que vieran el procedimiento que se realizó, qué fue lo que realizó. Entonces, esto se ve muy, muy padre. Ahora, vamos a hacer un último intento. Vamos a colocarla aquí, abrir. Vamos a colocar otra vez esta imagen. Ya tengo 3 archivos. 1, 2, 3. ¿Sale? Voy a ponerme aquí. Esta es la primera. Vamos a ponerle abrir. Otra vez este. Ok, me manda aquí el archivo. Vamos a generar este movimiento. Tomo mi herramienta de texto. Herramienta de texto máscara. Acuérdense que es el de la máscara. Damos un clic para colocar mi herramienta. Vamos a modificar, les parece, de una vez el tamaño. Vamos a ponerle en 72. Estreno, ¿les parece si ponemos estreno? Vamos a tomar el texto. Me quedó muy, muy salido. Vamos a moverlo más para acá. Vamos a cambiarle la fuente. A mí me gusta que en casos como estos se aplique una fuente que sea
que esté así como gruesa, ¿no? Que no sea muy delgadita, porque a mí me gusta colocarle el diseño a los textos, pero que sean precisamente notorios, o sea, que no sean textos así como que muy delgaditos. Para textos delgaditos en Word, yo siento, y para textos que se noten bien, pues aquí en Photoshop. Entonces vamos a seleccionar texto, vamos a agregarle un color de fuente, sample, ok, aquí está estreno. Híjole, me faltó seleccionar una letra, vamos a volverla a poner. Aquí está, ya está ahora sí todo el texto. Vamos a darle tamaño, ya se encuentra. ¿Qué pasará si lo quiero más grande? Vamos a ponerle en 100. Ahí está. Si no se encuentra la unidad de medida, lo podemos escribir directamente así para poder tener el tamaño del texto. Ajá. Enfocado, nítido, vamos a dejarlo en enfocado como se encontraba. La orientación así me gusta, así centrado. Pero ¿saben qué? Vamos a ver si lo movemos un poquito a la izquierda. Fíjense, le doy la orientación a la izquierda, me lo mueve a la derecha. Le doy la orientación a la derecha, me lo mueve a la izquierda. Lo centramos y si ese sí me queda centrado. Entonces, mucho ojo en esta parte, están como volteadas las opciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Me imagino que seguramente es por lo mismo que nos estaba pasando cuando estábamos agregando el texto vertical. Que se está colocando hacia la izquierda el texto, en el lugar que como nosotros lo podríamos haber pensado, se coloque a la derecha. Entonces esa puede ser una de las partes. Ok. Después de eso, tenemos aquí estas opciones que son para deformar texto. Ahorita no tengo ninguno. Vamos a ver cómo las podemos aplicar. Aquí me muestra por medio de imágenes que representan cómo quedaría mi texto. Entonces, si le ponemos arco, mi texto se va a colocar en un arco. ¿Ok? Si le ponemos arco inferior, pues se coloca hacia el otro lado. Aquí ustedes más que nada se pueden guiar por la imagen que tienes. Bóveda, abombar, caparazón. Ese de acá me gusta mucho, ojo de pez. Lo pudieron haber trabajado tal vez en el programa de CorelDRAW como un tipo de lente. Es como un tipo de aumento que se le está aplicando al texto. Pero bueno, vamos a colocar, por ejemplo, char, así como que se están apretando de los dos lados. Y vamos a colocar, ¿qué les parece? A ver, a bombar. Me lo infla, ¿sale? Entonces aquí ustedes tienen las opciones para poderlas modificar. Vamos a ponerle que en arco. ¿Y qué les parece si le modificamos aquí la curva, no? Entonces, ¿qué tanta curva queremos? Ahí me parece más 17. Distorsión horizontal, si la aumentamos, pues se visualiza así. Y la distorsión vertical, pues aquí también la podemos mover, ¿no? Un poquito más delgada. Bueno, aquí es cuestión de gustos. A mí, sí me gustan aplicar esas opciones, pero en determinados lugares, y creo que este en específico, pues no es el caso, entonces lo voy a dejar así. Abrí la ventana para que viéramos los movimientos que encontramos, pero podemos aplicarlo probablemente en otras ocasiones. ¿Ok? Después contamos con la opción de conmutar paneles y caracteres de párrafo. En esta opción me muestra directamente una ventana nueva en donde yo puedo generar esas modificaciones. Si ustedes lo prefieren, la pueden integrar directamente acá. Se aplica aquí. Si en caso puede llegar a suceder que cuando le den clic a este botón, la ventana no se las abra, entonces ustedes tienen que ir directo aquí a la opción de carácter. Recuerden que en el menú ventana ustedes van a encontrar todas las opciones disponibles para poder aplicarlas aquí a sus movimientos. Entonces, si no se visualiza aquí la ventana, o si le damos la opción y no aparece, no se ve, entonces se van a menú ventana y la buscan directamente por su nombre. Aquí si se dan cuenta, miren, por ejemplo, la de las capas se encuentra inhabilitada. También la podemos activar con el botón, la tecla de función F7. O en este caso yo la tengo aquí abajo, le doy un clic en capas y entonces ya me las visualiza. Pero pues ahí es cuestiones de espacios, ¿no? Cómo la queremos que se visualice
o tal vez en el momento pues que no la estamos ocupando, ¿no? Bueno, ya tengo aplicado este movimiento y ahora sí, aquí vuelvo a tener opciones para la fuente. Ajá. Vuelvo a tener opciones para el tamaño, para el alto, el ancho de mi texto. Ajá. También tenemos si queremos aplicar, por ejemplo, una negrita falsa, una cursiva falsa. Probablemente queremos que todo vaya en mayúsculas y a nosotros lo aplicamos con mayúsculas y minúsculas. O a lo mejor al contrario, ¿no? Mayúsculas y versalitas, como aquí dice, o superíndice. Aquí tenemos, se podría decir que más opciones de edición que las que contamos aquí arriba. Pero igual, esto es cuestión de gustos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí ya le generé aquí una modificación, le vuelvo a dar clic, ajá, y ahí voy viendo cómo va quedando, ¿no? De ladito, la cambio de mayúsculas a minúscula, la regreso, ahí como ustedes lo necesiten, ¿ok? Bueno, ya que tengo esta opción, entonces vamos a dar, puedo dar clic directamente aquí en el área de trabajo y eso va a generar que se active ya esta opción. Ajá, vamos a ver, doy clic acá. Vamos a tomar la selección y ahí está. Ahí está, estreno. ¿Sí se alcanza a ver? Ok, vamos a moverlo. Y fíjense bien qué fue lo que sucedió. Ahora no me recortó. ¿Ya vieron? Tengo aquí la opción, pero no me recortó. Ajá. Entonces, puede pasarnos esto, que estemos dando por hecho que al momento de que, ay, pues igual me quita lo de la máscara acá y ya puedo generar el movimiento. Pues sí, pero no, en esta ocasión no me sirvió para recortar. Ajá. Sin embargo, acá tenemos opción de color. Entonces vamos a modificar el color. Vamos a poner un color más oscurito. Ok. ¿Se aplicó el color? ¿Lo alcanzan a ver el color? A ver, vamos a ver. Color. Vamos a modificarlo. Vamos a ponerle un amarillito. A ver si se alcanza a ver. Vamos a darle control D. No se visualiza. ¿Ya vieron? Ahora me encuentro dentro de la capa 2, que es precisamente ese texto, pero no se visualiza mi texto. Lo voy a ocultar, lo voy a volver a poner. No se ve. Vámonos para acá. No se ve mi texto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos casos? Ajá, que nosotros tenemos que identificar la acción a realizar. Entonces, vuelvo a ponerlo. Vuelvo a poner esta opción. Vamos a volverle a poner aquí estreno. Obviamente se cancelaron las modificaciones que había hecho. Este es un texto nuevo, se podría decir. Vamos a seleccionar. Vamos a ponerle aquí rápidamente que la queremos en un tamaño de... vamos a ponerla otra vez en 100. Ay, fue mucho. Ahí está 100. 102 puntos. Ok. Vamos a darle clic acá. Vamos a tomar nuestra herramienta de selección y vamos a mover. ¿Ya vieron? Me vuelve a suceder lo mismo. Ajá. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros lo que hicimos fue utilizar estas opciones. Ajá. Ya nos fuimos para acá. Entonces, si lo hubiéramos hecho como lo hicimos desde un principio, el texto se va a recortar como mi imagen de aquí. Vamos a pasarnos. Aquí está. Ajá. Que se movió de acá y se pasó para acá. Quede nada más acá. Este se puede ver muy bien. Este se ve muy poquito. ¿Sale? Mis opciones de máscara, como les comentaba, son los elementos que yo estoy trabajando y es lo que me van a hacer. Ajá. Entonces, obviamente ahorita en esta ocasión, pues se está tratando de texto. Por nosotros ver para qué me va a servir el texto y cómo se va a poder visualizar. Pero pudimos haberlo aplicado de otra manera. Pudimos haberlo hecho que nada más se viera el puro texto. A lo mejor que el fondo fuera nada más un color así parejo de imagen, un color sólido, que tal vez pudiera ser una imagen también sólida, pero con no tanto color. O sea, ahí depende de nosotros, depende de lo que vayamos a estar realizando
y cómo queremos que se visualice. A lo mejor si nos lo pidieron en un trabajo, algún cliente, pues ¿por qué no, no? Ponernos en su lugar y pensar cómo se vería mejor, cómo quedaría mejor, estar resaltando mucho esta parte, quiero que no se note tanto, quiero que la que llame más la atención sea la imagen, depende mucho de todo, ¿sale? Son muchos los factores que nos van a ayudar a influir para lo que nosotros necesitamos, que es principalmente el texto. Entonces, como les comentaba, estas opciones de aquí son las más utilizadas para poder aplicar nuestro texto. Entonces, depende de nosotros cómo lo queramos manejar, va a ser cómo va a aparecer, ¿sale? Aquí está mi hola. Vamos a hacer el movimiento. Vamos a darle OK. Ahí está mi hola. Tomamos la herramienta de selección. Vamos a mover mi olita. Y miren, aquí me lo volvió a jalar, ¿ya verán? Entonces, fue diferente. Fue diferente trabajar con una opción y trabajar con la otra. Aquí si se dan cuenta en esta, tengo todo en mi misma capa. Ajá. Y en esta de acá, no. Tengo capa 1, capa 2, todos los efectos que apliqué, más sin embargo el fondo. Ajá. Entonces, de eso depende. Si yo me paso para acá, vamos a agregar esta vez ese texto. Vamos a ponerle la batalla final, un ejemplo. Vamos a tomar el texto, vamos a seleccionarlo. Vamos a ponerle un texto otra vez así rellenito. Ajá. Vamos a moverlo hacia acá. OK. Ahora sí vamos a darle OK aquí. Vamos a tomar nuestra herramienta de selección. Si no tomamos la herramienta de selección, no vamos a poder mover nuestros elementos. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces, si yo me paso para acá, aquí no se visualiza, pero aquí sí. Vamos a dar control D. Vamos a poner nuestro zoom para enfocarnos en los textos. Miren, aquí está la batalla final. ¿Sale? Y aquí tengo mi texto normal. Entonces, esto se pudo hacer de esta manera, visualizando que todo se encuentra dentro de una misma capa. Y lo anterior, lo de la otra, el otro elemento, el otro texto, se pudo hacer de manera diferente y de alguna manera no se recorta el texto porque nosotros tenemos varias capas, incluyendo la capa de la máscara. Ajá. Esta no la incluimos en la otra. ¿Están de acuerdo? Aplicamos todo y todo, pero no se visualiza esta parte. Si yo aquí oculto esta capa, ¿qué me va a ocultar? Pues todo. Pero si me paso a esta de acá, voy a ocultar esta capa, voy a ocultar esta capa. Y ahí puedo ir ocultando capa por capa, capa por capa. Vamos a ver qué pasa. Voy a visualizar estas. ¿Qué les parece si la que oculto es la del fondo? ¿Ya vieron? Entonces, el fondo aquí está, no está eliminado, está oculto. Se visualiza y aquí se encuentra de esta manera. ¿Sale? Entonces, el hecho del orden, y aquí juega un papel muy importante la capa, ¿no? Si yo contengo todo dentro de la misma capa, se genera este efecto. Pero si tengo diferentes capas, diferentes opciones, que le aplique que quiero aquí una máscara, que le aplique que quiero una capa nueva en blanco, entonces todos estos factores influyen en mi resultado final. Entonces, tome nota de todos estos movimientos para los textos porque van a ser de mucha ayuda cuando estén empezando a trabajar. Bueno, esto no es todo lo que se puede hacer con textos. Esto solamente es como a grandes rasgos lo más importante del texto, como agregarlos, como identificarlos, como modificarlos, como colocarlos. Todavía nos faltan más factores, ¿sale? Pero estos son los básicos, los que nosotros tenemos que saber siempre al momento de colocar un texto. Entonces, no porque se trate de Photoshop vamos a dar por alto que los textos no tienen como que mucha relevancia. Al contrario, pueden ser textos cortos, pero de mayor impacto en nuestros diseños que estamos trabajando. Entonces, eso es lo principal que nosotros tenemos que dar a notar
en estos diseños que estamos elaborando. Ajá. Ahora, más adelante, no los prometo que en el próximo video, pero tal vez en uno más adelante, vamos a ver unas opciones más de texto para poderlas agregar que también se ven muy padres. En este caso aplicamos los textos en color, en imágenes de fondo, pero no son imágenes oscuras, son imágenes claritas. Ajá. Lo que yo quiero que realicemos después va a ser fondos oscuros, pero imágenes o textos llamativos. Textos todavía de mayores. Si estos son de impacto, pues todavía nos faltan textos con mayor impacto. Entonces, hay que procurar hacer ejercicios, no lo den por hecho que ya vi el video y así lo dejo, no. Ustedes procuren hacer ejercicios, descarguen algunas imágenes. Yo, por ejemplo, utilicé la del hombre araña. Pero a lo mejor a ustedes les gustaría trabajar con alguna imagen, no sé, no sé, los 5 fantásticos, los 4 fantásticos, ¿qué más? De alguna caricatura infantil o tal vez de Marvel, todo completo, el conjunto de Marvel. Tal vez les gustaría hacerlo de probablemente, no sé, como les comentaba de los Minions, ese texto se involucra mucho con el color de la imagen. Ajá. Entonces, ustedes pueden ir haciendo sus propios diseños en base a todo esto. Vayan trabajando sus ejercicios con estos textos para que vayan viendo los resultados que van a obtener. Y ya que obtengan, por ejemplo, como en estos casos, varias capas, pues pueden ir haciendo estos movimientos para ver cómo quedaría, cómo se vería mejor, cómo no saturarlo, ¿no? Porque podemos aplicar la mayor cantidad de efectos a los textos, pero podría quedar demasiado saturado y ya no luce, ya no se nota mucho. Entonces, no porque vimos varios de los efectos o varias de las herramientas para los textos, tenemos que aplicarlos tal cual, sino que nosotros necesitamos trabajarlos, pero de manera ordenada. Ahora, aquí en las capas, ya si se dan cuenta aquí que ya las tengo así como que colocadas en orden. Ajá. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta capa. Aquí arriba tengo las propiedades, obviamente ya relacionadas con la capa, ya no con las herramientas. Ajá. Entonces, aquí tengo las opciones para alinear objetos. Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo texto y aquí tengo textos, ¿sale? Entonces, si yo me paso de este lado, aquí se encuentran inhabilitados. Ajá. Si yo tengo seleccionada solamente una capa o un objeto, se encuentran inhabilitadas opciones. Pero si ya encuentro seleccionado en mi caso 2 capas que son 2 textos, o a lo mejor aquí en imágenes, 2 imágenes seleccionadas al mismo tiempo, en ese momento ya se van a activar estos botones de aquí arriba. ¿Estos para qué sirven? Pues son la alineación hacia mis objetos. En este caso aquí tengo como primer punto pues la alineación pero a los bordes superiores. Y entonces aquí me manda una imagen de cómo quedaría. Tengo una alineación pero a centros verticales. Ajá. Aquí tengo una alineación a bordes inferiores, lo contrario de la primera. Alineación a bordes izquierdos, que se visualizaría de esta manera. Alineación a centros horizontales o tal vez, ¿no? La última, alineación en bordes derechos. Entonces yo, por ejemplo, vamos a decirle que lo quiero en bordes centros horizontales. Doy un clic. Ahorita no me permite agregarlo porque son centros horizontales, ningún píxel de capa de destino son más opacos que el 50%. Ok. Vamos a colocar una imagen, vamos a colocar esta. Vamos a colocar esta en pequeñito. Probablemente me aparezca grande porque las imágenes que yo descargué son arriba de 2000 píxeles. Entonces aquí ustedes tienen que tomar en cuenta el tamaño original que están tomando. Entonces vamos a suponer que queremos hacer como un tipo de reflejo. Entonces tengo esta. Voy a volver a colocar. Ya no me permite colocar. Vamos a colocar esta primero bien. Ahora sí, archivo, colocar.
Entonces, si ustedes quieren realizar una acción y no se puede, verifiquen, tal vez no han colocado la imagen. Ajá. Entonces, vamos a hacerla esta más pequeña, vamos a más o menos a intentar que estén iguales. Ajá. Ok, voy a presionar mi tecla Alt, selecciono las dos, ambas imágenes. No sé si se alcancen a notar ahorita. Esta no la he colocado, la voy a colocar. Entonces selecciono esta y selecciono. Aquí se visualiza. Conforme doy clic en una, se visualiza aquí la capa. Entonces yo quiero las dos capas. Entonces vamos a tomar acá. Esta o esta. ¿Cuál es la que yo necesito? Entonces ya tengo seleccionada una. Ahora selecciono la otra con control. Me indica que estoy seleccionando las dos. Se habilitan mis botones. Entonces vamos a darle para acá. Vamos a darle al centro. Ya se generó al centro. Vamos a darlo al centro pero vertical. Aquí se alcanzan a ver una de arriba de la otra. No sé, a la derecha. Vamos a ponerlo otra vez de este lado o del otro lado. Ajá. Aquí nosotros indicamos cómo es que la queremos, ¿sí? Pero aquí lo hice por medio de mis capas. Mi selección la estoy generando por medio de mis capas. Ajá. Entonces aquí depende mucho de nosotros qué es lo que estemos necesitando para poder generar estas alineaciones. Ahora estos, al momento de ser dos objetos, pues se pudieron generar estos movimientos y se generó la activación de esta barra. Ajá. Siempre que ustedes quieran aplicar algo desde su caja de herramientas, desde aquí las propiedades o de los paneles, si no se activa, si no está funcionando como debería de ser, entonces tenemos que tomar en cuenta esta parte, ¿no? Que probablemente me hizo falta seleccionar más de 2 objetos, no sé, 3 objetos como ustedes los necesiten. Si yo no voy a ocupar determinada imagen, selecciono la capa, la elimino, selecciono la otra capa, la elimino, lo que no vaya a necesitar. Ajá. Entonces lo puedo hacer así directamente. Si lo quieren eliminar, por ejemplo, este texto, vamos a dar clic arrastrado hacia el bote de basura. Se elimina la capa, ahí me manda el mensajito. Ajá. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta lo que queremos quitar y lo que queremos poner. Vamos a poner este. Ahí está. ¿Sale? Y entonces poco a poco fui eliminando mis textos que son los que estaban aplicándose aquí. Recuerden que todas estas opciones de texto de acá de Spider-Man son de este texto. Ajá, son de este. Todas estas son las que se aplicaron, pero para este texto. Ajá, ok. Bueno, espero que no tengan dudas hasta esta parte. Si lo hay, por favor pónganse en contacto conmigo. Les voy a pasar mi correo electrónico más adelante. Y la próxima clase vamos a ver otras opciones, no de texto directamente, pero sí también de diseño, de corrección corrección y edición, pero no vamos a dejar de lado el texto porque todavía nos faltan ver opciones para texto, como les comentaba, muy interesantes para poderlas trabajar. Entonces, por el momento me despido. Sería todo con esta parte del texto. Por el momento, más adelante continuaremos. Espero les haya gustado, se les hayan pasado muy bien. Por favor, practiquen, generen sus propios ejercicios acerca de esto para que lo vayan manejando y generen un buen diseño. Recuerden que la mayor herramienta aquí es la creatividad de cada uno. Entonces, con esta parte pues me despido. Espero que se encuentren muy bien. Seguimos en contacto para cualquier cosa. Chao.